enseño, pero sin tanto drama. Cada vez más cotidiano, prende la llama. Con psicología en cada conversación. Ven, acompáñanos, es tu invitación. Hola, 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 gente. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, gente bonita, gente hermosa, gente que nos acompaña. Besos. Hola, Cintia. Hoy nos Hola, encontramos de hola. nuevo aquí, grabando el episodio alusivo. Este es un episodio especial. Estamos en el marco del Día del Padre. Y entonces, pues, bienvenidos a este episodio especial donde vamos a celebrar el Día del Padre como se debe. Hablando en serio y no tanto, con amor, con humor y con un poco de terapia. El título del episodio del día de hoy es Papás presentes, fantasmas y otras especies. Recuerden que aquí hablamos pues, desde la experiencia, principalmente, experiencias cercanas con el más allá y algunas otras que conocemos y con un toque de terapia. Hola Cintia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenidísima. Gracias nuevamente por permitirme compartir este espacio contigo, este espacio con la gente. ¿Cómo Hola, andas? hola. Hola, buenas noches o buenos días o a la hora que nos vean. Y pues sí, igual también un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes y contigo. Y pues sí, la verdad que sí, este episodio creo que es uno de los más personales, ¿no? Que al menos el más que vamos a grabar. Y que también pues hoy no venimos tanto a decir cómo debería de ser un papá, ni a celebrar con globos ni corbatas, sino que hablar un poco como desde el corazón y nuevamente decimos, creo que ya van varias veces que decimos esa frase en este podcast, que parte de nuestras motivaciones para hacer esto, bueno, sí, obviamente el marco del Día del Padre, pero también que nuestras experiencias son distintas, ¿no? Nuevamente, para variar. Entonces creo que es otra de las cosas que sentimos que le puede dar como esa chispa y llegar pues también a más personas, ¿no? Que se pueden sentir identificadas tanto con mi situación como con la tuya. Sí, sí, algo, gente, que seguramente algunos ya se habrán dado cuenta, algunos lo van descubriendo, pues es que Cintia y yo realmente somos, polaridades. Ella es muy intelectual, es muy inteligente, es muy brillante. No es que yo no sea, pero Dios no me dio, pero me puso donde hay y me puso junto a ella. Este, Cintia es súper coherente, es súper correcta, honorable. No quiere decir que yo no lo sea, no quiere decir que yo no lo sea, pero lo soy No de eres. maneras distintas. Cintia es una persona pues muy Cintia y yo soy muy Espe. Tenemos historias de vida totalmente diferentes, embonamos perfecto por alguna razón alienígena, porque realmente sí, lo cierto es que a través de la historia hemos descubierto muchas cosas que compartir, pero nuestras historias en sí son totalmente diferentes. Nuestras cosmovisiones, incluso en, en varias cosas, en muchas cosas, sí, sí, obviamente compartimos los mismos valores, pero en general, incluso en proyectos de vida, en demás, somos, ahora sí que diría una para la otra, pero totalmente diferentes. Entonces, justo vamos a hablar de nuestros padres. O sea, este tema sí es un tema, pues un tema muy nuestro. Pues realmente todos los temas los hacemos muy nuestros, hacemos desde nuestra experiencia, pero que al final del día somos tantos en el mundo repitiendo historias y repitiendo patrones que han venido a través de... Y pues hoy vamos a hablar de nuestras historias, de nuestros patrones y de nuestros padres. Sí, Entonces, pues bueno. y también añadiendo ahí a lo que mencionabas ahorita de como de nuestras polaridades, creo que algo que nos ha permitido como complementarlas justamente es la parte como del respeto, ¿no? O sea, el cómo cada una, o sea, no sé, yo siento que podemos ser nosotras mismas. Esa es una de las grandes diferencias. Más bien, una de las grandes, bueno, sí diferencias,
pero también que nos une en estas polaridades, o sea, que logra unirlas y complementarlas. Sí, totalmente. Que desde el primer día nos conectamos desde el humor primero, desde el amor después y siempre desde el respeto. O sea, porque desde nuestras personalidades, nuestras formas de actuar, de proceder, de hacer tareas y demás, a veces parecían que eran muy similares, pero solo una de las dos la hacía. Entonces, gente bonita, gente hermosa, pues bueno. Hoy vamos a hablar de los papás presentes, de los papás ausentes, de los papás confundidos, de los papás que creen que mantener es sinónimo de criar, de los que se fueron por los cigarros y no volvieron, de los que la hacen de coaching de vida, de los papás. Pues hoy vamos a hablar de los papás. Entonces, Oye, un no día sé, escuchaba amiga. un chiste, Ajá. de que justamente ahorita que mencionaste lo de los cigarros, de que probablemente había una empresa de cigarros que secuestraba papás. Entonces dije, mira, a lo mejor sí, por eso ya se van por los cigarros y ya no vuelven. Si alguien tiene datos de esta empresa, por favor, porque hay mucho ser humano carente de un papá y la neta, piche empresa de cigarros, regrésalos. Quiero pensar que en el fondo de sus almas todos estos eran buenas personas, pero que en serio la empresa los secuestró. Porque es mejor pensar que la empresa los secuestró a pensar que alguien pudo tener un hijo y simplemente fingir demencia y bueno, en fin. A mí me gustaría Comencemos. empezar preguntándote cómo ha sido, bueno, obviamente presentando hacia grandes rasgos el hecho de que tú has tenido un papá presente. Creo que un papá que, bueno, desde lo que yo conozco es un gran papá, que a lo mejor incluso te ha servido como ancla, ¿no? Que ya tú alguna vez mencionaste en el live que era como esa persona que te daba mucha confianza, que incluso lo que pasó en el camión y todo esto, ¿no? Eh, ¿Cómo era el Día del Padre? O sea, los días del padre para ti. Fíjate qué curioso que preguntes, ¿eh? Porque tuvo Ajá. un papá, tengo un papá excelente, maravilloso, realmente es algo que me toca siempre las fibras porque efectivamente yo tuve un papá muy presente, mi papá es mecánico, mi papá es don Alejandro, para ustedes, para mí es mi papá. Mi papá fue siempre un papá muy trabajador. Mi papá se salía de trabajar, salía de la casa a veces a las 7 de la mañana y estaba entrando a las 10, 11 de la noche. Afortunadamente, mi papá es mecánico y su trabajo estaba justo saliendo de la puerta de mi casa. Estaba, bueno, la casa de mis papás y abajo estaba el taller. Entonces, antes de hablarte de cómo era el Día del Padre, si me permites un poco, Ujú. creo que es el momento perfecto. Creo que tengo muy pocas oportunidades para honrarlo ahora que estoy tan lejos, que aunque no estoy tan lejos, a mí sí se me hace lejos. Tú sabes que es de las partes que más me han costado y una de ellas fue como la separación de mi papá específicamente. ¿Por qué? Mi mamá fue un poquito más dura, mi mamá también es una mamá maravillosa, afortunadamente ya cuando te trabajas, cuando pasa el tiempo, entiendes y cuando te conviertes en adulto y te relacionas con tus padres como adulto, muchas cosas que antes quejabas y llorabas y lloriqueabas y la madre, te das cuenta que no es para tanto esto con respecto a mi mamá, que probablemente en alguna ocasión hablemos de las madres, aunque no sea Día de las Madres, porque ya se nos pasó, pero con respecto a mi papá, fue un papá muy presente que, por ejemplo, nada más hacía falta como que entrara, por ejemplo, si entraba como a comer, eso sí, en mi casa siempre se esperó a mi papá para comer. Ujú. Eventualmente la vida se va transformando, pero en mi infancia era, pues ya en la mañana nos levantábamos, nos íbamos a la escuela. Mi papá lo único que hacía era cruzarme la carretera. En la colonia donde nosotros vivíamos, pues la escuela estaba relativamente cerca y desde el kinder nos tocó irnos solos, ¿no? Pero viven mis papás del otro lado de la carretera, de la colonia, a donde nosotros íbamos al preescolar y todo eso. Entonces, por ejemplo, permíteme, le apago esto que me está sonando el teléfono y estamos en temas importantes. Entonces, mi papá me cruzaba la carretera y justo como el taller estaba enfrente, cuando yo regresaba, lo que tenía que hacer siempre, o sea, desde el preescolar y toda la primaria era gritarle. O sea, mi papá podía estar abajo de la fosa arreglando un carro y yo tenía que gritarle para que me cruzara la carretera. O sea, Mm, para que él saliera y viniera por mí y me cruzara la carretera porque estaba prohibido que cruzarte la carretera solo o sola. ok, ok, ok. Aplicaba también para mis hermanos. Entonces yo me acuerdo que yo le gritaba
¡apá! Y así le gritaba, o sea, porque mi papá, de repente ahora ya le digo papi, pero sí siempre fue mi apá, apá. Entonces ya yo le gritaba y ya venía, se cruzaba la carretera, me agarraba la manilla y me cruzaba y ya. Y siempre era agarrarme, como levantarme en brazos o darme un beso en la mejilla o rasparme con su barba, porque mi papá siempre ha tenido así como esa barbita que pica, de la Ujú. que no pica mucho, pero no pica tanto, como la de los elotes para los, ya sabes. La salsa, muy chido. Entonces, ajá, era su forma. Me acercaba a su mejilla llena de aceite y así, porque pues obviamente estaba, y era, frotarla junto a la mía y era como nuestro acto de amor más genuino del día, ¿sabes? Ujú. Siempre fui tratada con mucho cariño, siempre era mi reina, morena, mi chula. A la fecha, por ejemplo, yo llamo por teléfono a mi papá, ¿cómo está mi reina? Y por ejemplo, ahora que, bueno, que él sabe que tú y yo nos volvimos uña y carne prácticamente a partir de unos años, siempre es preguntar también por ti. O sea, una forma muy simbólica de adopción de que él Mm. ha llevado a través de la historia. Fue un papá muy presente porque siempre era preguntar en la noche, era como preguntarnos cómo nos había ido en la escuela, no hacernos mucho caso porque estaba viendo la tele, pero por ejemplo ponernos en sus piernas, así como acostados. Y yo me Ujú. acuerdo que había un ritual en mi casa. Mi papá siempre nos limpiaba las orejas, o sea, vean a dónde estamos llegando de intimidad. Agarraba orilla, somos 4, tengo 3 hermanos y soy yo. Entonces decía, vengan para limpiarle los oídos. Y entonces ya te ponías así y ya, ahí estaba. Y luego ya te ponías del otro lado y el que sigue. Y así, ya sabes, o sea, también Ok. como cosas que parecieran como no tan importantes y apenas las estoy recordando, ¿sabes? O sea, Ujú. y era como su forma de estar. Otra forma en la que estuvo conmigo es que era que siempre que salía regresaba con una paleta de hielo, con un chocolate o con algo, pero nada más para mí. No sé si mis hermanos estén viendo esto, si les están viendo, saben que los amo, mi papá los ama en maneras diferentes, no sé. Ah, o sea, pero no, O, no, ellos no sabían. no, ellos no sabían, era el secreto entre papá y yo. Ah, ya. Hoy se Ok, están ok. enterando, si es que alguien lo está viendo, era así de siempre llevarme una paleta, siempre llevarme algo. Entonces, con respecto a mi papá, siempre me sentí muy amada, me sentí muy protegida, me sentí muy, muy validada, porque debo decir que tuve una infancia donde me sentía una niña fea. La verdad es que me sentía una niña fea, en la escuela me hacían sentir una niña fea. Tampoco voy a decir como que, ay, me hicieron las grandes trastadas, ya luego hablaremos de eso, pero en general yo crecí sintiéndome una niña fea. Y como adolescente también fui una adolescente fea. Incluso yo tuve un severo problema de acné que obviamente me hacía sentir más fea. Y mi papá siempre era así como, siempre me estaba chuleando, ¿sabes? O sea, siempre era Ujú. como mi chula, mi hermosa. Por ejemplo, yo aprendí a montar porque mi papá me compró una yegua. Yo antes Ok. montaba gente. Pero con mi papá nunca me sentía fea, nunca me sentía insuficiente, siempre me sentía bien. O sea, era Ujú. el sitio donde me sentía más segura, incluso de mi mamá. Porque te digo, mi mamá fue medio duresca y de repente mi papá ya veía que las cosas se estaban poniendo recias en casa y lo que hacía es que me decía, vente Morena, vamos a la refaccionaria. Pero lo que hacía era salvarme, ¿sí sabes? Como rescatarme Ujú. de que ya mi mamá estaba muy estresada porque probablemente no me tenía tanta paciencia porque pues, no era buena lavando los trastes o haciendo la limpieza o estas cosas, ¿ya sabes? Sí, sí, Y sí. pues mi mamá tenía sus otras más cosas en la cabeza y de repente sí era así como de, vente, vamos acá, ¿sí sabes? Y sí, siempre me invitaba y a mí me gustaba mucho andar con mi papá. Andar con mi papá cuando iba a que arreglar camionetas. Algo que también que recuerdo mucho es que siempre que llovía, iba por mí a la escuela. Pero por ejemplo, haz de cuenta que si era en la primaria y eran como las 10 y había un tormentón, él iba por mí. Así de, vengo por mi hija. Y solamente Ah, para llevarme a ok. la casa, porque no sabía si a la hora que salía iba a seguir lloviendo y tal vez él ya no iba a estar para ir a recogerme. Entonces se Ah, ok. aseguraba de ponerme a salvo. Entonces es como una cosa como muy de que estaba, o sea, era un papá que trabajaba muchísimo, muchísimo, porque siempre tenía muchos carros y siempre tenía mucho trabajo y siempre tenía gente, pero pensar, o sea, en ese momento que empezaba a llover pensaba como, deja voy por mi Ujú. hija. No me acuerdo si iba también por mis hermanos. O sea, ahora sí que perdón, pero como que la historia de papá y yo la tengo en una burbuja y los demás no me acuerdo de su existencia.
O sea, para ti era un papá muy disponible emocionalmente, físicamente y todo, ¿no? Sí, y económicamente, porque si bien es cierto que yo no crecí con lujos y demás cosas, o sea, realmente nosotros teníamos lo necesario para vivir gracias al trabajo de mi papá. Lo cierto también es que pues nunca me hacía falta nada, o de repente si él veía como que algo se me antojaba, así como que me lo echaba a la bolsilla y así, ¿sí sabes? No fuimos niños, en general mis hermanos y yo, como de ir al súper y que te dijeran, ay, ¿qué quieres? No, pero de repente sí mi papá como que agarraba unos M&M's, los pagaba y me los echaba a la bolsilla. O sea, realmente sí tuvimos ahí como que una relación clandestina con respecto a mis hermanos. Pero Ok. también debo decir que fui una hija muy amorosa. Soy una hija muy amorosa en general. Soy una persona muy amorosa. O sea, la verdad es que yo me siento una persona llena de amor. Para la gente que se deja querer, qué bueno. Para la gente que no, de todos modos, a veces los quiero. A veces no, como mi director. Ay, perdón. De eso no estamos hablando. Pero sí, sí lo Pero quiero bueno, poquito. ¿cómo era el Día del Padre? El Día del Padre, pues nada más era el Día del Padre. O sea, no le Ok. compraba regalo, solo lo abrazaba y lo besaba. O sea, en mi casa no era como que le hacíamos el pastel. Mi tía, todos los Ujú. domingos, ves que el Día del Padre siempre es en domingo. Entonces el Sí. Día del Padre nos íbamos a la casa de mi abuelita y mi tía era la que le hacía el pastel. Mi tía, hermana suya, una tía mía, bueno, mis tías por parte de mi papá son muy buenas haciendo repostería. Incluso una se dedica a eso de manera profesional. Y mi Ujú. otra tía, pues era así la que le hacía el pastel, pero realmente era un domingo normal donde lo abrazábamos en la mañana. Bueno, yo recuerdo solamente abrazarlo, pero es que para mí siempre era el Día del Padre. O sea, no lo recuerdo como un día especial. Sí me explico, como esperar que fuera el Día del Padre o como que hiciéramos alguna manualidad en la escuela. No sé, como que los maestros de antes, quién sabe qué pasaba por sus mentes, pero no. Pasaba desapercibido, no pasaba desapercibido en cuanto a que sí recuerdo que lo abrazábamos y más bien el festejo para mi papá y específicamente para mi papá era en casa de mi abuelita porque íbamos los domingos siempre a casa de mi abuelita y aparte estaba mi tía es mamá soltera, tiene dos niñas y de alguna forma, no sé ellas cómo lo perciban, pero mi papá también siempre era como muy cuidadoso de estas dos niñas, entonces prácticamente era el único papá de toda la familia, el papá de mis hermanos, de mis primitas, pero sí de mi tía, pero sí de mi abuelita, o sea, porque era el único hombre, bueno, aparte de mis hermanitos, pero mis hermanos pues estaban chiquitos. Entonces el Día del Ujú. Padre pues nada más era un mole y un pastel, que realmente era más para nosotros, porque los que disfrutábamos mucho el pastel éramos nosotros. Entonces, más los días del padre han sido más significativos ahora que ya soy adulta. Bueno, esta vez no tanto, pero cuando me he dado la oportunidad de poder ir, porque no siempre puedo hacerlo. Tú sabes, desde que salí de mi casa, pues no es como que pueda volver a voluntad, aunque me gustaría, pero siempre traigo una carcacha, paso a pasito. Entonces, realmente hablando del Día del Padre, no puedo contarte como algo muy específico. Puedo hablarte de mi Ok. papá y no me callo. Pero como que del Día del Padre, pues era un día en donde se le hacía el mole, pero pues realmente todos los domingos hacían mole con mi abuelita. Entonces, la única Ok. diferencia es que había pastel, pero también a veces había pastel nomás porque mi tía había horneado un pastel. Entonces, realmente quiero pensar, no era como hacerlo sentir especial, pero yo creo que mi papá siempre espero que se sepa que lo amo todos los días del año impresionantemente y para mí todos los días son los días del padre. Ahora cuéntame tú, desde tu historia y desde tu experiencia, creo que tienes que ponernos un poquito en contexto, hasta donde tú quieras, hasta donde estés lista, hasta donde te dé la gana y, y con mucho amor. Ok. Sí, bueno, de hecho la pregunta era Con mucho relacionada. amor para ti, o sea, para ti, ¿ok? Con mucho amor Sí, sí, para sí. ti. Sí, de hecho te decía que la pregunta era relacionada a que a veces este Día del Padre, pues a veces es un día incómodo, ¿no? O nostálgico o indiferente. Entonces, a eso voy. O como dices, ¿no? O sea, un día que a lo mejor, aunque pareciera que no representa nada, o sea, tampoco era, o sea, a lo mejor nada como muy celebrativo, por así decirlo. Bueno, es una palabra que a lo mejor no existe, pero lo que voy es que tampoco nada negativo, ¿no? Y bueno, creo que también la verdad es que desde mi perspectiva, tampoco creo que fue tanto y eso, bueno, creo que hasta la fecha, yo creo que por esta misma estadística que tenemos de papás ausentes, pues hasta la fecha hay que agradecerlo como a las escuelas, ¿no? Que en realidad no, o sea, como que el Día de la Madre siempre es muy, que el festival,
que vamos a hacer el recuerdito, que el regalo, que no sé qué. Y ahorita pues ya hay algunas escuelas que sí lo festejan el Día del Padre, pero que la mayoría sigue siendo, no sé la verdad cómo lo manejen. Yo la verdad en la escuela que estoy no festeja ninguno de los dos. Entonces creo que esa es una situación como más equitativa. Pero si no te molesta que pregunte y te gustaría compartirnos un poco de tu historia, Ujú. ahora que tú nos hables cómo ha sido tu experiencia con respecto a la figura paterna. Ah, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, fíjate que yo, por ejemplo, algo importante porque sí me gustaría, o sea, compartir mi experiencia pues a lo largo de la vida de mi historia, pero también luego hablar como desde la parte psicológica, ¿no? Porque algo bien importante es que luego a veces la gente como que llega y te dice cosas como, ah, no, pues a lo mejor no está tu papá presente, pero como que tienes mucha mamá, ¿no? O como que para la gente es muy fácil decir, bueno, pues la figura paterna la reemplaza otra persona. Por ejemplo, en mi caso, pues, que pudiera ser mi abuelo o algo así. La verdad es que yo agradezco mucho el hecho de que creo que nunca se intentó hacer esa especie de, como de sustitución, por así decirlo. Porque, por ejemplo, ahorita veo a mis sobrinos que a su abuelito sí le llaman papá, o sea, papá y luego el nombre, pero que una cosa curiosa es que ellos comenzaron a hacerlo, o sea, como que lo diferencian, o sea, su papá, por ejemplo, no le voy a decir el nombre, pero vamos a poner que se llama Juan, y al abuelito vamos a poner que se llama Roberto, ¿no? Entonces como que empezaron a decirle papá Juan, papá Roberto, o sea, como que hacen la diferenciación, pero que ellos solitos lo fueron haciendo, o sea, no hubo nadie que les dijera, y bueno, también creo que hay una especie como de confusión ahí en sus mentecillas, porque luego me doy cuenta de que como que todos los hombres en general, tíos o a lo mejor hasta un desconocido, es como que papá y luego el nombre. O por ejemplo a las mujeres, mamá y luego el nombre. Incluso una vez una señora me acuerdo que la estaba regañando y le dijo así como, es que tú eres una mamá muy mala. Y pues obviamente que se refería como que eres una persona mala o no sé, ¿no? Pero como era mujer, pues se le dijo mamá mala. Pero bueno, yo me estaba saliendo del tema. Bueno, sí, yo regresando como a esta parte de que tú decías, bueno, tuve un papá pues muy presente en todos los aspectos. Yo más bien crecí con un papá ausente y durante los primeros 17 años de mi vida, pues no sé, yo creo que a lo mucho habré visto a mi papá unas 5 horas en total. O sea, no es como que 5 fines de semana, 5 días, 5 horas yo calculo más o menos, ¿no? O sea, entre que lo veía a veces, no sé, media hora que podía venir y luego después regresaba después de años y lo volví a ver y así, ¿no? O sea, como que eso fue durante los primeros 17 años. Algo que me salvaba mucho y que hacía que esas estancias fueran un poco más duraderas, por así decirlo, era que casi siempre, pues como yo era menor de edad, casi siempre cuando él llegaba estaba mi mamá. Entonces, como que más bien hablaban entre ellos. Y mi mamá era la que le contaba. O sea, a lo mejor me hacía la pregunta a mí, como de cómo has estado, qué has hecho. Y pues yo como me quedaba callada, mi mamá era la que contestaba, ¿no? No, pues que ha hecho tal cosa, que en la escuela esto, que aquello, ¿no? Entonces, honestamente, pues también eso, ¿no? O sea, como que no sabía exactamente cómo dirigirme, ¿no? A él, cómo llamarle, no sabía nada, o sea, prácticamente no había ningún tipo de contacto, ni de él hacia mí, ni de mí hacia él. Entonces, no era que no le hablara porque no quisiera, ¿no? Sino porque no tenía idea de cómo dirigirme. Entonces, luego a los 18, las últimas 2 veces que vino, pues fue como entre los 17 y 18, pero esas últimas 2 veces, primero pasó algo como muy significativo, que fue que yo necesitaba unas fotos para un trabajo y mi mamá, o sea, sí teníamos su número, pero pues nunca le marcábamos. Y mi mamá decidió marcarle porque habló con el maestro y el maestro se puso como muy terco de que tenía yo que llevar fotos de mi familia paterna y entonces pues yo no tenía obviamente, ¿no? No conocía a nadie. Y yo le decía a mi mamá, pues no me importa, yo lo soluciono bajando fotos de internet y ya, o sea, el maestro no va a saber si son reales o no. Y mi mamá fue como que no, pero pues si las puede mandar, que las mande, ¿no?
Entonces le habla y le hablamos como un mes antes, o sea, con el tiempo para que él tuviera tiempo de mandarlas. Y era un día antes de entregar el trabajo y pues no había llegado, ¿no? Bueno, no, faltaban como 2 días. Entonces ya mi mamá como que se enojó mucho porque él sí prometió mandarlas. Entonces le volví a hablar, pero ya no para pedírselas, sino más bien como para reclamarle. O sea, el hecho de que no las había mandado. Y en ese reclamo, o sea, yo creo que él ya hasta se le había olvidado, no sé. Y le dice, no, pues mañana voy y se las llevo. Pero para esto él vive en Estados Unidos. Entonces yo le dije, pues si no las mando en un mes, menos va a venir a traerlas, ¿no? Y resulta que sí llegó. Entonces llegó con las fotos, o sea, fue nada más a eso. Estuvo como 10 minutos nada más en lo que me explicaba ahí. Este es fulanito, este es sutanito, este es tu tía, este es tu no sé qué. Y ya, Aquí, un paréntesis. sí, El proyecto era el proyecto de árbol genealógico, o sea, árbol como para poner genealógico. en contexto, ¿ok? Ok, ok, sí, sí, sí. Sí, era el árbol genealógico y pues tenía que poner a mis familiares, o sea, fotos y de hecho era por un proyecto de inglés, o sea, lo único que quería el maestro era como que le pusiera, este es mi primo pero en inglés, ¿no? Este es mi fulanito pero en inglés. Entonces, ya, total que pues ya va y eso fue como algo muy significativo, pero la siguiente vez que va, y esa vez yo no estaba mi mamá, entonces pues de verdad fue como que llegó, yo estaba un poco choqueada también, me dijo y ya se fue. Y eso fue todo el contacto que tuvimos. Luego ese misma, creo que eso fue en mayo, porque recuerdo que iba a ser como para finales del semestre de mayo aproximadamente. Y luego después en diciembre vuelve a ir y otra vez no está mi mamá. Entonces otra vez hay mucho silencio. Y sí recuerdo que al final pues él me dijo así como que, oye, si quieres que siga viniendo o no. Y yo no le contesté absolutamente nada. Entonces como que él interpretó, pues no. Y después de eso, pues ya no supe de él por 14 años aproximadamente. Hasta, de hecho, hasta la pandemia, porque ya estando en la pandemia, una de mis hermanas, que es la hija mayor de él, me escribe para decirme que mi papá quería saber de mí. Y van a decir, pues, ¿cómo que te escribe? O sea, ¿cómo tenías contacto con ella? Resulta que por azares del destino, que esa es otra historia un poco larga, este, nos teníamos, bueno, ella me había agregado en Facebook. Yo pensaba que era una compañera de trabajo en ese entonces porque los nombres se parecían mucho y pues nunca supe que era mi hermana, ¿no? Entonces, ella también como que no se animaba a hablarme, pero pues estábamos ahí en Facebook y hasta que mi papá se enteró como que él me tenía agregada, entonces le pide en plena pandemia que si, como que si se comunica conmigo para que yo le pase mis datos y me contacte. Entonces, pues en ese momento, la verdad, yo estaba un poco en shock, pero también creo que fue algo muy bonito porque no sé qué me gustó más, o sea, como el hecho de, ella y yo tuvimos una conversación muy fluida, muy, no sé, como empática también, porque aparte su historia es un poco parecida a la mía. Entonces, eh, creo que por un lado me gustaba mucho como la idea de saber de él, pero también me gustaba mucho la idea de estar en contacto con ella. Y que de hecho, pues a la fecha nos mantenemos en contacto y es un gran contacto, ¿no? O sea, me gusta mucho estar en contacto con ella. Pero bueno, después de eso, o sea, yo accedo a darle mis datos, a que me marque por teléfono y justamente al día siguiente me marca, o sea, mi papá. Y no sé, bueno, de hecho en esa ocasión de la pandemia, pues estuve mucho contigo, ¿no? En tu casa y tú te diste cuenta cómo pasamos de tener contacto cero a tener una especie como de comunicación que, no sé, yo creo que sí llegaba fácil a veces a llamarme como hasta 5 veces al día. Y se me hacía algo rarísimo. O sea, porque decía, hasta un día, o sea, un día como que no sabes nada de él. Incluso yo alguna vez estuve buscándolo en Google, en redes sociales. Resulta que como que no tiene redes sociales. Y yo dije, no, pues quién sabe, o sea, ni siquiera sé qué onda, ¿no? Y al día siguiente tener tanto contacto, no sé, era algo raro. La verdad era raro, pero era padre. Y la verdad creo que por un momento sí me subí como una nube, porque yo de niña siempre tenía la ilusión de que si él estuviera, como que pensaba puras cosas bonitas.
como que decía, mi vida sería mucho más bonita, ¿no? O sea, a lo mejor iría, no sé, como de viaje, no sé, a la playa, o a lo mejor iríamos al parque, o iríamos a comprar una nieve, como que puras cosas bonitas me imaginaba. Entonces cuando empiezo a tener contacto con él, como que empiezo a hacerme la idea de que, pues a lo mejor si hubiera sido de esa forma, ¿no? Entonces, y aparte era raro, porque por ejemplo, una vez recuerdo que yo iba a viajar del rancho a Zacatecas y me dijo así como que, ¿qué hora sale tu camión? Ah, pues a tal hora. Ah, ok, no, pues te voy a hablar. O sea, él calculó a la hora que iba a llegar y fue así como que te voy a hablar a tal hora para ver si ya estás en la casa. Como era la pandemia, era sido, no, te vas en taxi, yo te voy a mandar dinero. O sea, incluso empecé a tener mucho apoyo, no solamente emocional, ¿no? Sino hasta económico. Entonces, también por esa parte, pero que sí, o sea, sí, la verdad yo decía, ¿qué es esto, no? O sea, esto es algo que no conozco y que también en un inicio siento que no sé, como que fue muy fluida la conversación. O sea, empezamos realmente, algo que me daba él era como mucha confianza. O sea, como que, por ejemplo, en temas que si yo le contaba a mi mamá, pues mi mamá era como que más muy preocupona, ¿no? Y le da mucho miedo muchas cosas. Entonces, a veces, pues es como que prefiero no contarle las cosas, porque, Adi, Es porque a tu mamá le costaste, güey. Ella te sí, ya sé. cuidó, ella te vio crecer y dice, si le pasa algo a esta güey, le invertí un chingo. Pero este men que anda apareciendo así de, no, sí, tú. Ah, no es cierto, no es cierto, perdón, mal chiste. No, no, Te sí. amo. No, pues sí, sí, sí fue así. Y sí, o sea, mi mamá era como que muchas cosas no le contaba, ¿no? Por eso. Porque luego era como que, y no, pero, o sea, por ejemplo, si iba a salir de viaje, incluso si era por viaje de trabajo, nunca le avisaba, o sea, prefería avisarle después o nunca. Entonces, y con él era como, no, pues sí, vete, viaja, Entonces, eso me daba mucha confianza. Total que en plena pandemia, pues a mí me daba un poco de miedo. Bueno, yo creo que todo el mundo estaba como muy paranoico, incluso se restringieron mucho los viajes, ¿no? O sea, a nivel mundial. Pero después de un mes de estar así como en mucho contacto, pues él decide venir la primera vez. Y pues ya, viene, sí fue un poco raro, pero a la vez fue también, no sé, como bonito. Pues yo tenía mucha carencia, ¿no? De obviamente de papá, y no nada más de papá, de hermanos y así. Entonces, fue muy bonito. Yo creo que duramos como 3 años, que estuvo viniendo muy frecuentemente. O sea, yo creo que llegó a venir casi cada mes. Algo que pasó, por ejemplo, es que siento que a lo mejor fue su manera de hacer como una especie también de, no sé si de cierre como en la cuestión de, a lo mejor siento como una especie de, como deuda, quizá como de que nos conociéramos entre hermanos. Y una vez hizo un viaje también, con todas sus hijas, o sea, nos juntó a las cuatro y fue como que con la intención de que conviviéramos, nos conociéramos, que también ha sido una de las experiencias, pues no sé, como más bonitas que he tenido, que a pesar de que no nos conocíamos y eso, no sé, se hizo una buena mancuerna. Entonces, pero bueno, no sé, con el tiempo siento que se ha disminuido un poco el contacto. Alguna vez yo le mencioné algo así como que el hecho de que él haya llegado, aunque llegó un poco tarde o muy tarde, a mí me dio como una especie, yo sentía como una especie de equilibrio a nivel vida, o sea, a nivel como general. Y aunque ahorita el contacto se ha desvanecido mucho, siento que ese equilibrio se queda. Entonces, la verdad, o sea, eso es algo como que con lo que me quedo. Si me preguntan algo así como que, oye, la herida de abandono, de rechazo, ¿ya está sanada? Pues diría no. Pero el hecho de sentirme un poco más completa, eso sí. Entonces, eso es algo con lo que me quedo y que, bueno, a partir de eso, pues no sé qué nos depara el futuro, ¿no? Pero esa es la historia, o sea, creo que sí es un papá ausente, no nada más para mí, creo que es un papá que aprendió a lo largo de su vida, pues a vivir así. Entonces, o sea, no lo culpo, pero tampoco, ya llegué a un punto en el que tampoco me quedo solamente con la racionalización, porque siento que antes lo racionalizaba mucho y como que decía, voy a tratar de entender esta parte para que no me duela, y ahora como que digo, no, es una parte que pues sí lo entiendo, pero que también es justo para mí, o sea, como
hacer contacto con ese dolor y con todo lo que viene, ¿no? Entonces, eso es algo con, o sea, que no opaco como toda la parte del sentimiento también y de lo que trae consigo. Ay, yo sé, güey. O sea, en este podcast, chicos, chicas, gente, AD, conozco cosas que no me habías dicho, ¿sabes? O sea, está como padrísimo porque conectamos, no sé, te hace decir cosas que, bueno, que son preciosas, otras que es esta parte también de comprender no significa justificar. Y entiendo que todos los papás que en algún momento se han ido deben tener sus propias heridas, pero que al final del día todos somos gente herida y no podemos por ahí seguir hiriendo, ¿no? Pero si me permites una retroalimentación, Ujú. solamente si tú me lo permites, sí siento que cuando llegó con un ímpetu muy imperante de resarcir el daño, ¿sabes? Bueno, Sí, de hecho, yo, fíjate que, yo que lo percibí desde afuera. ujú, sí, sí, sí. De hecho, fíjate que algo que él me decía era, o sea, como que él, bueno, sabe que mi hermana tenía contacto conmigo o que podía tenerlo y que algo, o sea, como que lo primero que pensó fue como una necesidad, algo así dijo como de cuidar o como de protección o como de saber de mí. Y honestamente, en ese tiempo yo lo sentí muy genuino. O sea, siento que algo que le tengo que agradecer es el hecho de que en ese tiempo a lo mejor estaba esa necesidad en él y fue muy genuino en esa parte. De que a lo mejor ahorita ya no lo siente y también es muy genuino en esa parte, ¿no? Entonces, o sea, que sea muy honesto, eso sí lo tengo que agradecer y que a mí me gusta mucho como esa parte de la honestidad. Entonces, eso es como un punto a su favor, ¿no? Porque luego sí siento que hay gente, por ejemplo, sí me tocaba cuando era niña, alguna vez lo mencioné también aquí, que a veces, por ejemplo, no sé, tíos, si estábamos jugando con mis primos y de repente hacíamos una travesura, pues que sí había tíos o tías que era como, ah, pues a ustedes no les digo nada porque como que sí tienen la figura paterna que puede venir a como protegerlos, pero conmigo era como, ah, tú no lo tienes, ¿no? Entonces, a ti sí te puedo decir. Entonces, esa es una parte que sí no hagan, o sea, no está padre, porque pues es como recordártelo, ¿no? Pero es que aparte, es que es lo que hemos dicho, o sea, los niños son responsabilidad de todos y la verdad, qué culero, o sea, qué culero, hoy sí tengo que decirlo así con todas sus letras, aunque sea una mala palabra, estos papás que se van, pero más culero la gente que está a tu alrededor y que aparte usa eso en tu contra cuando eres un niño. O sea, ¿cómo puedes usar Ujú. algo en contra de un niño? ¿Qué cabe en la cabeza de la gente que utiliza cosas en contra de un niño? Es que eso es algo con lo que yo no puedo, ¿sabes? Tal vez por eso yo no tengo niños porque yo querría defenderlos de todo. Y entonces es, incluso hasta de esos papás, que no entiendo por qué no están y por qué se van. ¿Y por qué te digo que no lo entiendo? Primero, porque yo no sabría qué sería de Ujú. mi vida si yo no hubiera tenido uno. Segundo, porque yo veo el amor que por lo menos que a mí me tiene mi papá. No es cierto, a mis hermanos y a todos. Es que mi papá es un papá, muy a su manera. Mi papá tiene muchos defectos de carácter, no le cae bien a mucha gente. Mi papá tiene un carácter muy peculiar de ser. No tiene filtros, con la edad cada vez tiene menos. Pero es que como papá, yo no le encuentro, no hay una sola cosa que yo pueda decirte es que yo le reclamo esto a mi papá. Mi Ujú. mamá y mi papá tuvieron sus historias y sus cosas y en algún momento quise tomar partido y me di cuenta que pues no eran mis pedos. O sea, como papá a mí nunca me falló. Y hoy en día de repente vamos en la calle, o sea, mi papá sí es muy así de que vamos en la calle y luego ve algo que le parece muy obvio y que es políticamente incorrecto y él lo dice. Y Ujú. mi yo de antes decía así como, ay, qué vergüenza. Hoy día no me siento para nada. Me siento muy orgullosa del papá que tengo porque me hizo. Porque siento que mucho de lo que soy, si no es que casi todo, se lo debo a él, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros, mi papá fue el que me impulsó a estudiar, fue el que me llevó, fue el que cuando yo ya sentía que el mundo se me caía encima, él siempre estaba, fue el que se me quedaba el carro, él iba. Es más, hoy día mi papá ya pues es un adulto más mayor que yo, porque yo ya soy una adulta mayor, pero a mí, tú sabes, el carro, gente, entérense, luego haremos un episodio de mi carro.
Pero Ay, ocurre que pensé mi que era carro la de... cada vez que voy a Nochistlán me deja. Y mi papá siempre viene por mí. Incluso hasta hace muy poco tiempo, te estoy hablando probablemente un par de años, siempre que algo me pasaba decía, chingada madre, ¿por qué no soy una niña y vivo donde vive mi papá? Porque yo sé que esto lo resolvería. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea, pero para mí es todo bueno. Porque luego la gente dice, ay, es que los malacostumbras. O sea, qué bueno que tuve mucho que me resolvió, que luego no me enseñó a resolver por mí misma, pero pues eventualmente he ido aprendiendo. Bueno, luego me resolvías tú, o así. Pero manguera. eso también es algo de lo que a mí me hizo mucho, que tú sabes que yo siempre pido ayuda. O sea, yo si necesito algo, yo primero recurro a ti y si no recurro a ti, recurro a Noé, que es mi vecino, y si no recurro a Noé, recurro a toda la gente que pueda tener cerca. ¿Por qué? Porque con mi papá siempre era, cuando algo pase, háblame. Y a mí me pasaba cualquier cosa y yo le hablaba. Y él Ujú. lo resolvía. Entonces realmente, por eso, más allá de las historias de Disney, cuando se tiene un buen padre, o sea, sí sabes que hay alguien que puede resolver las cosas por ti. Porque mi papá lo hacía y porque a la fecha lo sigue haciendo. O sea, yo sigo siendo una adulta que a mí algo me pasa y en lo primero que pienso es en llamar a mi papá. ¿Sí me Ujú. explico? Trátese de lo que se trate. Y la otra, que nunca me privó de nada. Siempre era, pedir permiso será, pues, de cuánto es el permiso. Él no preguntaba a dónde o con quién. Él decía, ¿de cuánto es el permiso? Ok. Este, cuando iba a hacer algo siempre era, pues, tú sabrás. O sea, lo que tú decidas hacer. Dice mi papá siempre, el mundo es muy chiquito. Vete y recórrelo. No te alcanza. Mi papá es una persona muy idealista. Tú lo conoces, cómo habla. Habla y se apasiona y lo que él se cuenta se lo cree. Y no hay manera que tú no te lo crees y siempre su discurso es nada más tienes una vida, vívela como quieras, no des explicaciones, que la gente te importe un bledo. Y literal, mi papá así vive. A mi papá la gente le importa un bledo. Entonces de repente no es tanto que me importe un bledo, pero la verdad sí. Tengo muchas cosas y tengo mucha seguridad, que si bien es cierto que crecí sintiéndome una niña fea y esto eso ya es como aparte, pues sentí con mucho papá que siempre me decía así como que mi reina, mi chula, mi hermosa, chalala, 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 ¿sí sabes? Ujú. Y, y que me impulsó a hacer las cosas y que hoy día todavía. Ah, por ejemplo, bueno, esto no debería decirlo por las personas que tal vez nos escuchen y entre ellos me dolería mucho que mis alumnos escuchen eso, pero mi papá es la única persona con quien fumo. O sea, la gente luego no lo acepta. Y mi papá me dice, vamos a echarnos un desestrés. En su taller tiene un cuartito, que es la Ujú. oficina, porque tiene unos sillones de estos que les quitan a los carros, ya sabes, y los ponen así. Entonces, él ahí es su oficina, como que cuando ya se estresa de la gente o ya se cansó o así, él Se va va y a la se siente y oficina. siempre me dice, vamos a echarnos un desestrés. Entonces, realmente mi papá para mí significa mi fortaleza, significa mis bases, significa mis cimientos. Y mira, estoy buscando aquí justamente porque una vez estaba yo yendo a terapia y la razón de la terapia era justo el extrañar tanto a mi familia, el extrañar tanto a mis papás, ¿no? Entonces recuerdo que mi terapeuta me encargó Ujú. una tarea y decía, pues es que escríbele. Realmente no es que yo a mi papá siempre le digo lo que le quiero decir. O sea, no es como que te diga, ¿sabes? Pero quiero compartirles un fragmento. Ok. Que escribí en febrero, justamente. En febrero. Hola, pa. Fíjate que últimamente la estoy cagando. Y es que la estaba cagando. Bueno, la verdad es que la he cagado un montón de veces. No es necesario que entremos en detalles muy puntuales. Pero esta vez, aunque me gustaría decirte que es diferente. Aunque lo cierto es que no es diferente a mis cagadas que había hecho anteriormente, ¿no? Me gusta vivir. Soy una existencialista autoproclamada. Me gusta coleccionar experiencias, tener algo para contar después, para contar después. Aunque en el momento que lo llevo a cabo parezca una total estupidez o incluso un plan macabro. Ah, no, esta no era. Fíjate que le ando contando. Eso no era, porque aquí sale otra cosa que no era. Esta.
Hola, pa. Por hoy dejaré la formalidad del usted porque para mi corazón es más cercano decirte que eres el mejor papá que el universo pudo darme. Te amo tanto y me has hecho la hija más feliz, una mujer segura, confiada y libre. Cada día de mi vida me has hecho sentir amada, capaz y única. No has sido solo un salvador en mi vida. Tú labraste una poderosa espada para mí y me enseñaste a ir tras todo aquello con lo que quisiera o pudiera soñar e imaginar. Gracias a ti soy muy fuerte, soy valiente y también puedo mostrarme vulnerable porque para ti eso también está bien. Tengo recuerdos preciosos y me duele mucho no verte a menudo. Me aterra pensar si quieren en el universo si no estás en él. Amo la forma en que me proteges, incluso ahora que tengo 36 y pronto serán 37. Siempre me sentí princesa, salvada por su papá. Solo una vez me regañaste fuertemente y me sentí confiada para contarte cualquier cosa siempre. Adoraba la forma en que me abrazabas y girabas sobre el aire cada vez que volvía a casa de la normal. Cuando yo me iba a la normal, siempre que volvía, mi papá me agarraba en sus brazos, me sostenía y me daba vueltas, siendo yo ya una mujer adulta. Ahora eso no puede pasar porque mi papá ya tiene problemas de salud. Te amo tanto, papá, y te extraño tanto y me costó tanto comenzar a afrontar la vida sin tu ayuda y respaldo constante. Sí, sin embargo, sigue estando ahí. La carta sigue y sigue. En fin, que pues hay diferentes tipos de papá, pero entrando un poco a la psicología, gente que tiene hijos, papás, si no estás tan presente, realmente el estar o no presente sí define muchas cosas en la vida de una persona, ¿sabes? Ujú. Metiéndole algo de psicología, está comprobado que los niños que tienen un papá presente con un apego seguro son niños más confiados, niños que en la adultez no sufren de depresiones, no sufren ansiedades, o sea, realmente la figura paterna es una figura súper importante. ¿Y cómo no lo sería, por Dios? O sea, estamos hablando de papá. Pero con qué facilidad hay hombres que simplemente se van. Bueno, no digo con qué facilidad porque yo no vivo en sus cabezas, no vivo en sus historias y siempre lo he dicho, cada historia debe ser intocable, pero ¿dónde está la historia de esos niños? Y te digo también porque he conocido muchos niños a lo largo de la historia, justamente porque soy maestra de primaria. Entonces, un poco con que también confluye con lo de tu historia y con esto es, bueno, yo tengo un niño en particular que no sabes cómo lo amo y cómo es talentoso, pero cómo tiene tanta hambre de atención y tiene tanta hambre de papá. Ujú. Siempre que la clase es educación socioemocional o algo, siempre sale a relucir su papá. Las ganas que tiene de hacer un viaje con él. Dice que su papá nunca le ha sonreído. Lo ha visto 3 veces en la vida. O sea, son cosas que marcan vidas. Los papás marcan vidas. Entonces creo, si no vas a ser papá, si no quieres ser papá, hazte la vasectomía. No dejes niños ahí y si ya eres papá, entrega lo mejor que puedas porque, primero porque quieres, porque yo creo que estaría padrísimo porque los niños tienen tanto amor para dar que nada más hace falta como hacerles un poquito de cosquilla en la nariz y el niño te va a amar. Porque un niño ama a su papá, incluso si lo ve, incluso si no lo ve, incluso, no sé, cuando somos niños creo que venimos cargados con ese chip, pero si hay quien te lo cuide, quien te lo aprecie, quien te lo valore, híjole, es impresionante. Yo creo que los papás siempre van a hacer falta y qué mala onda con los papás que, digo esto porque tengo un caso cercano a un papá que muy papá, pero hubo un divorcio y entonces ya les cortó el flujo económico. Mm. ¿Cómo Sí, puedes? eso pasa O mucho. sea, ¿qué pedo? Vamos, Sí, amiga. y de hecho, bueno, también aquí agregar que hay psicólogos, por ejemplo, como John Bowley, que dice que justamente pues las primeras figuras de apego son papá y mamá, ¿no? Hablando también de esto que mencionabas de que a veces sí decimos como, ah, pues es que el niño no dependa tanto de ti, pero es que eres una figura de apego y eres un ejemplo y que así pueda ser el peor papá para los demás, pues para el niño eres a lo mejor incluso el héroe de la historia, ¿no? Entonces, creo que un padre presente emocionalmente no solo es como jugar, sino también escuchar lo que mencionas ahorita, validar, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas que los niños están hoy en día un poco carentes también, acompañarlos y darles como esa sensación de seguridad interna. En mi caso, yo diría que yo crecí con un apego evitativo
y que, por ejemplo, hoy en día, pues me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, tú lo sabes, ¿no? Confiar del todo también y a veces como que siento que tengo que valer sola. Entonces, pero también he aprendido que pues como que el apego puede repararse. Ahorita, no sé, creo que es una etapa en la que todavía siento que estoy trabajando en eso, pero que también, no sé, como que me gusta esta parte, o sea, al final de cuentas lo hablamos la vez pasada de que no puedes llegar a ser lo que eres si no fuiste antes, pues lo que has sido, ¿no? Entonces, te digo, creo que también eso me ha aprendido a ser como muy independiente. Por ejemplo, el otro día, ¿no? Que te hablé y que fue como que, oye, pude cambiar el, el foco del intermitente del carro viendo un video de YouTube. Y sí, o sea, fue como que, bueno, a ver, probablemente sea algo difícil, probablemente no sea tan difícil, pero pues voy a ver el video, vi que el video duraba 5 minutos y no tenía pausas y en esos 5 minutos el hombre lo cambiaba y dije, va. Incluso fíjate que hay un canal de YouTube que empecé a seguir hace mucho, ay, no recuerdo cómo se llama, pero justamente es un chico, que de hecho el canal está en inglés, pero es un chico que no tiene papá, bueno, tiene un papá ausente. Y y entonces él como que lo que empezaba a ver en los demás que tenía a su alrededor y que tenían un papá presente era que pues los papás eran como que los que les enseñaban a hacer cosas, ¿no? O sea, por ejemplo como esto, como a lo mejor cambiar el foco de un coche, como, no sé, un montón de cosas. Y él como que dijo, ¿y qué pasa con todos los demás, no? Los que no tenemos un papá presente. Y entonces hizo un canal de YouTube en el que como que consulta, a veces lo hace él, pero a veces va también así, no sé, como con alguna persona que sepa hacer una determinada cosa así como bien random. Y es como que el canal se llama así como, algo así como para los que no tienen papá o como si tu papá te lo enseñara, no recuerdo, porque aparte te digo que está en inglés, pero se me hizo muy padre, o sea, como el hecho de pensar en eso, ¿no? De cuando no tienes y bueno, no es que sea una regla básica que los papás te van a enseñar a hacer ese tipo de cosas, pero creo que incluso, pues, mira, por ejemplo, yo te he visto a ti, hablando de que tu papá es mecánico, te he visto a ti limpiando las bujías, ¿no? O cambiándoselas o no sé qué. Sí, no me acordaba. Yo pensé que ibas a decir, por ejemplo, a ti te he visto que tu papá es mecánico y eres una buena panada que no puedes ni checar el pinche aceite, pero tienes razón. Lo que pasa es que cuando mis primeros coches fueron Chevys, entonces pues mi papá me enseñó a hacerle todo y yo en mi cajuela traigo todo lo que se necesita porque cada vez que voy a mi casa mi papá me echa que un taladro porque lo puedes necesitar, que el martillo porque lo puedes necesitar, la cruceta porque la puedes necesitar. Cuando me enseñó a poner una llanta era la quitaba y la ponía, la quitaba y la ponía, la quitaba y yo la tenía que poner y así de, ay, Dios, digo, oh, sí, está bien otra vez, papá. Y no sé cambiar una pinche llanta. O sea, pero él, según él, se encargó como de, te voy a Sí. enseñar a poner una llanta a fuerzas. Y me acuerdo que ese día era un sábado y fue como un suplicio porque él quitaba la llanta, yo la ponía. Él quitaba la llanta, quitaba el gato, pone el gato, pon la llanta. O sea, y sí recuerdo la teoría así de, busca un espacio muy sólido donde el gato se pueda sostener. O sea, como un fierro así resistente, ¿no? O sea, que no se vaya como a caer entre la suspensión y eso. Ah, Empieza a ya, ya. subirlo y luego ya con la cruceta y luego apriétalo. Y luego incluso hasta me puso un tubo largo donde tenía que darle así como con el pie para que Ujú. las cosas estas que no me acuerdo cómo se llaman, ay, si lo veo así, hija de tu papá. Pero algo que quiero contar padrísimo es que Ajá. yo hice un viaje con mi papá. Mi papá toda la vida me decía, vamos a La Paz, porque mi papá y la familia de mi papá es de por allá, de las Bajas Californias. Entonces, siempre me decía, llevó a mi hermano Chidro, llevó creo que a Candito, no sé si llevó a Candito, la neta no me acuerdo. El chiste es que siempre andaba buscando porque mi papá es muy aventurero. Mi papá se fue a recorrer toda la península en una camioneta vieja, pero pues como es mecánico, él sí llevaba su caja de herramientas. Ocurrió también con mi papá que, por ejemplo, haz de cuenta que él salía y no es que se iba por los cigarros, pero ya nada más hablaba que estaba en Estados Unidos y regresaba en 3 meses. O sea, fue un alma muy aventurera, mi papá es un alma muy libre. Hoy Ujú. ya por los años, te digo, por su condición física, que bueno, luego para mí es muy doloroso hablar de eso, pero en fin, pero es un alma libre.
Entonces creo que este episodio me encanta porque me ayuda a reconectar con que yo también lo soy, ¿sabes? Y por eso Ujú. también es que tú eres tan franca. O sea, porque a tu papá le importa un pelo que haya detrás del sentimiento de la otra persona, él actúa exactamente con la genuidad que le viene en ese momento. Entonces, siento que eres muy así, ¿sabes? No es que te importe un pelo, Ok. aunque un poco sí, ¿sabes? Pero al final del día es que tenemos, pues somos hijos y hijas e hijos de nuestros padres y algo en lo que aquí yo creo que merece mucho ser mención es a quienes ya no lo tienen, quienes lo tuvieron, quienes sí estuvo su papá presente. Yo creo que bueno, si yo te digo yo me muero, si el mío algo le llega a ocurrir, no lo sé, porque siempre tienes que seguir y es algo en lo que no me gusta pensar, pero si al final del día son cosas que pasan para quienes les han pasado todos los respetos y pues al final del día agradecer que tuvieron a esas personas que tuvieron y a quienes no tuvieron uno cerca, te toca. Ok. Bueno, de hecho yo quiero como que rescatar algunas citas que, más bien como estadísticas que bajé, que es que el 33% de hogares con niños son encabezados por mujeres sin pareja, según el INEGI en el 2021, que solo uno de cada 10 hombres separados mantiene contacto frecuente con sus hijos, según Redim 2020. Y bueno, a nivel mundial, eso es aquí en México, a nivel mundial, según la UNICEF, el 70% de adolescentes en América Latina desearía una relación emocional más cercana con su padre y que la ausencia paterna se asocia con mayor riesgo de ansiedad, depresión y bajo rendimiento académico. Aquí fíjate que una vez me llamó la atención una campaña que hizo, no me acuerdo cómo se llama este candidato que iba para el PAN, un candidato muy jovencillo, bueno, se veía jovencillo, no sé si era joven o no, pero que alguna vez Uno bien mencionó, pendejo, uno bien pendejo, ya sé, a ver, no digamos el nombre, whatever anyway, pero recuerda lo que dijo, sí, ya me acordé de quién estás dijo hablando, tampoco recuerdo el nombre. que las personas que no tenían papá se convertían en delincuentes. Que me acuerdo que tú lo viste y dijiste, mira, como que te toca a ti, ¿no? O sea, como, como que te está echando. O sea, pero ¿por qué lo afirmaba? Así de que, pues, aparte, pues sabemos que es un partido muy conservador, ¿no? Entonces, me imagino que también desde ahí, pero que lo afirmaba y era como que no es cierto, o sea, hay un montón de cosas detrás, ¿no? Eh, pues no sé, yo siento que a veces como que esto de querer hablar de... Fíjate que no sé, o sea, por ejemplo, ahorita que me pongo a pensar, aunque la figura paterna es a lo mejor como menos reconocida por todos estos aspectos que estamos mencionando, no sé si también tú lo consideras así, pero que es como abrir una caja más dolorosa, ¿no? O sea, que ya si hablamos de las mamás, no sé, como que yo siento que obviamente hay cosas, pero que por alguna razón, no sé, me da la impresión de que, bueno, tú ahorita mencionaste que tu mamá pues es una persona un poco más dura quizá que tu papá, pero que no sé si tú consideras que sería más fácil o más difícil hablar de tu figura materna. ¿Qué sabes qué? Mi papá y yo somos uno mismo. Wow, wow. O sea, mi papá luego se pelea con toda la familia y a mí que a nadie se le pinches ocurra nunca en la vida venir a hacerme un mal comentario de mi papá. No me importa, no me interesa, no lo voy a discutir. O sea, si tú quieres en esta parte yo sí me vuelvo muy irracional porque lo que él fue para mí es como Ujú, no me lo toquen. ujú, Y tampoco es como que los amigos de mi padre son enemigos míos. Nada más cuídense, cuídense de mí, si sé a dónde viven. No es cierto, no, para nada. Pero yo tuve hoy día tengo una relación bellísima con mi mamá, pero nos costó años construirla y a mí me costó años de terapia, por lo que tú quieras. No voy a juzgar, pero hoy que hablamos, de mis mejores conexiones en la vida, la primera es con mi papá. O ujú. sea, si sabes, es mi papá y así, o sea, te digo, yo sé que tiene sus muchas cosas, pero sin importar qué, no, o sea, es donde tal vez yo me vuelvo un poco irracional porque de repente, ay, pero es que tu papá, cállate, es mi papá, cállate. A decir cosas de mi papá a otra parte, o sea, cada quien puede tener su opinión, yo entiendo que la gente puede tener su opinión, pero es como, no me lo pinches toques. Y de ahí
papás que no han sabido ser papás se están perdiendo una cosa del amor más incondicional del mundo. O sea, porque incluso yo no te puedo decir, yo puedo ver que hace cosas que no están padres, pero jamás juzgarlo. Si hay una Ujú. persona en el mundo que no juzgo de ninguna forma, creo que tuve mi época en la adolescencia tardía donde me quise volver muy juez y según me sentí muy herido muy herida por decisiones que él tomó que no tenían nada que ver conmigo. Y también de aquí aprendí a no pelear batallas que no son mías. O sea, es que como papá nunca es que es eso, o sea, afortunadamente en la vida, en esa parte creo que la vida a mí no me quedó nada a deber. Ujú. ¿Sí me explico? Entonces, ahí sí, no, no, pues no, Y no es que también, puedo. bueno, a veces como que te asignan roles que no te pertenecen, ¿no? O sea, inconscientemente quizá, o sea, no es como que te digan, oye, pues tu papá está haciendo esto, pero que sí muchas veces pues los papás usan como a los hijos como en una especie de mediación, porque a lo mejor se les terminan un poco los recursos, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues a ver, a mí yo ya no tengo recursos, pues ayúdame con esto. Pero que sí, en la medida que vas creciendo, pues te vas dando cuenta de que son cosas que a lo mejor pues no te corresponden y que vas soltándolas, ¿no? O sea, porque una cosa es su rol como pareja, su rol como, incluso tú lo has dicho, ¿no? O sea, su rol como papá tuyo y su rol como papá de tus hermanos. Entonces, o sea, creo que también tiene el hecho, tiene que ver, yo creo que el hecho de que eres la única mujer, ¿no? Que me imagino que también eso es como, y que no sé, yo siento que tú eres muy parecida a tu papá, honestamente. Yo siempre te lo he dicho. O sea, no nada más físicamente, sino como en personalidad. O sea, así como muy, muy aventurero. Si es una persona, yo por ejemplo, pues las veces que lo he visto también como que me he sentido muy acogida. O sea, como que tiene, sí, mucho amor como para dar, ¿no? Y también mucha, no sé cómo decirlo, o sea, como esta manera de ver la vida donde no te complicas tanto, ¿no? O sea, que es como sale un problema y pues bueno, ya lo resolveremos o se resolverá solo, sino como el meme este de que le ponen una cosa en la llanta para que ya no se mueva. Y entonces como que bueno, pues entonces quito la llanta, me voy sin llanta, ¿no? O sea, como que siento que él es así, como, fíjate que no sé, yo siento que, te digo, ahorita, por ejemplo, hace rato mencionaba que algo que sí noté diferente con mi papá fue esa parte como más de confianza, como más eh, de atrévete a hacer las cosas, ¿no? O sea, de simplemente hazlas y que yo honestamente no las hacía, pues a veces por miedo, a veces como por, y si realmente sí me pasa algo y mi mamá va a sufrir y cosas así, ¿no? Pero que ya después fue como que, bueno, pues, no, o sea, ahora tengo como esa otra parte que a lo mejor nunca tuve o que nunca había tenido pues me están dando el permiso, ¿no? Y a final de cuentas creo que a mi mamá también, aunque llegó tarde, creo que siempre, eso sí es algo que también le agradezco mucho a ella, como que siempre todo el tiempo le dio su lugar, ¿no? O sea, a lo mejor incluso yo diría que un lugar mucho más del que se merecía, pero que siempre se lo dio y que siempre también como que él respetó mucho esa parte, o sea, nunca hubo una especie como de, pues, eh, ahora que viene a buscarte como que no, pues ya no vayas porque es tarde, al contrario, ¿no? O sea, como que siempre ella veía la otra parte como de, no, yo sé que a lo mejor pues toda la gente necesita un papá, así que ve y velo y viaja con él y visítalo y todo, ¿no? Entonces, también eso, o sea, una, una parte como muy genuina. Pues ve, nuestras historias son como diferentes pero parecidas, porque justo estos papás vinieron a darnos el impulso y la seguridad de haz las cosas, porque incluso yo sí te noté una persona más segura, en realidad nunca te noté insegura, pero es que realmente contigo es muy difícil notar las cosas, güey, o sea, seamos honestas, ¿sí me explico? Pero Sí, sí, cosas, sí. por ejemplo, cuando te fuiste a México, Ah, sí. este, así, nada más con tu mochila y la madre, y era así de, no lo habrías hecho o lo habrías hablado con tu mamá y luego tal vez ella se habría preocupado, o sea, no estamos demeritando, las madres son maravillosas y son valiosas, nada más que es el Día del Padre, lo sentimos.
Y Pero, fíjate que a lo sí. mejor incluso, bueno, por ejemplo, esa vez que fui a México, que fue justamente a ver a mi hermana, ¿no? Iba a ser el nombre. O sea, fue una situación que no dudé nunca, o sea, no dudé ni un segundo porque dije, no voy a perder la oportunidad, o sea, y, y que ahorita, por ejemplo, bueno, ya después de los años sí le he contado algunas cosas a mi mamá, no específicamente eso, pero creo que sí me doy cuenta de que a lo mejor no hubiera sido como que también yo me imagino las cosas muy trágicas, muy catastróficas. O sea, como que ese es mi primer pensamiento, es como, pero aún así lo hago, o sea, no es como que eso me frene, ¿no? Pero sí es como que en ella, pues sí quería como evitarle la parte de la preocupación, eh, pero que ahorita ya, por ejemplo, que cuando hemos hablado, siento que no, o sea, que lo hubiera aceptado bastante bien y que hubiera sido así, ve, haz lo que tengas que hacer, ¿no? O sea, creo que mi mamá en esa parte sí es muy respetuosa, sí es como muy acogedora también en esa, incluso pues esa vez que pensó que ella había venido aquí, sí me decía, no, pues si tienes oportunidad, tráela, ¿no? Para que conozca y para conocerla y no sé qué, pero pues lo que no se ve es que no estamos en Zacatecas. Entonces, pero sí, o sea, que nunca lo dudé y que sí me dio como mucho el impulso de pues hazlo simplemente, ¿no? Hazlo y ya. Y sí, sí me sentía, la verdad, fíjate que eso sí es algo que le tengo que agradecer, o sea, como el hecho de que llegó tarde, pues llegó y que su presencia sí me hizo sentir como que sí merezco ser amada, o sea, como que sentía, tenía esa, no sé, como visión de mí. Pero claro que mereces ser amada. Si alguien merece ser amada en el mundo, eres tú, porque la gente que te conoce sabe lo maravillosa que eres y yo sé lo maravillosa que eres, gente. Ustedes ya la van a ir conociendo y seguramente la van a amar tanto como la amo yo. Pero es la persona más noble y más mía que de todo el mundo. Porque me la apropié. Pero, que justo esto no sabía, ¿ves? O sea, te digo, descubrimos tantas cosas Ya que no sé. me has dicho, hay tanto que no me has dicho, Es que pero no sé, como que lo damos por hecho, ¿no? Como cuando vivimos con alguien. como que lo das por hecho y yo ni enterada. No, no voy a usar la grosería porque en este momento no la merita. Para quien sí la merita es para quienes son papás, no se pierdan de sus hijos. Todos los hijos tenemos ganas de papás. O sea, definitivamente, si yo que tengo tanto sigo teniendo ganas de verlo siempre y de hablarle y de escucharle y de verlo sonreír y de que sean felices. Entonces, realmente, si tienen hijos, sean buenos papás. Yo sé que es el Día de los Papás y es para honrarlos a ustedes. Y quienes tienen la posibilidad de tener uno, pues no lo desperdicies en la manera, en la parte, en la forma que lo puedas tener, pero también, no sé, es que siento como que últimamente he estado muy cerca de situaciones donde incluso, no sé, por cuestiones de ética, sin entrar en más detalles, pero papás que han sido muy malos papás, este, creo que es muy injusto, ¿sabes? Creo que todo mundo debería tener, así recuerdas que decimos, todo mundo debería vivir solo al menos una vez en la vida, todo mundo debería por lo menos al menos viajar solo una vez en la vida, todo Ujú. mundo debería sentirse amado por sus padres al menos una vez en la vida, ¿saben? La verdad es que cambian vidas, pero de todas maneras, si ya estás en una edad donde eres adulto y por alguna razón las cosas no se dieron, pues conviértete en tu propio papá. Ya sé que las frases suenan muy cliché o suenan muy pendejas si ustedes quieren, pero al final del día ya llega un punto en donde ya no podemos culpar a lo que fue o a lo que ocurrió. Si las cosas fueron bonitas, hay mucho que agradecer. Si las cosas no sucedieron de la mejor manera, pues hay mucho que sanar. Y nunca es tarde para sanar. Somos seres impresionantes que siempre puedes sanar. O sea, el cuerpo es impresionante. La mente es impresionante. El alma es impresionante. Y cierto es que se repiten patrones. ¿Sabes por qué? Porque mi Ujú. papá viene de un excelente papá. O sea, mi papá habla de mi abuelo como yo hablo de mi papá. Entonces Ok. me veo como muy reflejada, ¿sabes? Entonces, tú lo decías la última vez, buscamos aquello que nos parece familiar. Entonces,
si hay algo que busquemos que nos parece familiar y ya no se siente cómodo o no está padre o está doliendo, conectar con el dolor, justo como dijiste tú, o sea, antes lo racionalizabas, pero hoy ya te permites conectar con lo que te hace sentir, lo que te haga sentir en el momento que te hizo sentir. O sea, que es súper válido, que estamos vivos y no todo va a estar súper padre, como conmigo. Ja, mira qué culera soy, ¿verdad? Pero si tienen hijos, cuídenlos y ámanlos porque no tienen idea cómo se ve diferente un niño amado a un niño no amado. Y no es que yo siempre esté psicoanalizando con mis alumnos o viendo, pero es que puedes ver. Puedes ver la cara de un niño feliz, de un niño que no tiene carencia y del niño que tiene tantas ganas de un papá y el papá está en pinches nunca, jamás. Y nunca jamás se debería tener hijos si no piensas hacerte cargo de ellos, pero va a seguir pasando. Entonces aquí no juzgamos, ya me puse un poco juzgona, lo siento, pero es porque pues ya ves, como que a esta hora de la noche ya uno se pone medio melancólico y así. Y justamente hablando de alumnos, también ahí porque luego ya nos enteramos que nos ve la audiencia pequeña. Entonces, digo que no está hecho para ellos, esperaríamos mejor que no lo vieran, pero que luego cuentan lo que sí ven en YouTube Kids y dices, ah, caray, no, pues mejor ven el podcast. Entonces, les digo, esperamos que no, porque realmente esto es para adultos. eh, y si sí, pues les mandamos un saludo. Pero sí, la verdad es que... Ah, dilo. Y si son niños o adolescentes y no están viendo y sus papás no están cerca, tienen un padre ausente, justo lo que dijo Cintia, son súper dignos de amor. Algo tuvo que pasar en sus vidas que por algo no funcionó, pero ustedes son unas vidas maravillosas y seguramente van a florecer en algo hermoso y son personas hermosas. Y yo, porque te digo, este niño que tengo tan cerca de mí que tiene tantas ganas de papá, es un niño hermoso. O sea, es divino. Pero a veces necesitamos esos ojos adultos que nos lo vean y que nos lo digan. Pero eventualmente se van a ir descubriendo. Son geniales, son maravillosos. Sigan cosas que vayan acorde a su edad. Y si no, pues vayan a terapia, chiquillos. Díganle a su mamá, mamá, llévame a terapia. Y pues bueno, no sé, de mi parte creo que es todo. Si hoy este episodio te dolió, pues también te abrazamos, ¿no? Si te trajo recuerdos, te entendemos. Si te hizo valorar más a tu papá o querer sanar la herida, porque también luego pasa eso, ¿no? Que a lo mejor tuvimos un papá como muy bonachón y que por una situación ya como que lo juzgamos y le dimos todo el peso de la ley por ahí, ¿no? De la ley humana. Entonces, pues gracias por quedarse. Hoy yo diría que, bueno, de hecho hoy no es todavía el Día del Padre, el día que salga el episodio va a ser un día después. No celebramos a los padres perfectos, más bien yo creo que celebramos a las historias humanas, ¿no? A los vínculos que nos marcan y nos enseñan, aunque duelan, aunque se sientan bonitos. Yo les agradezco mucho. Y pues gracias. Ah, vayan a suscribirse, por cierto. Ahorita que se acaba el episodio, inmediatamente denle suscribirse para que nos sigan y les siga llegando pues más notificaciones al respecto. Buenas noches, gracias Cintia por compartirte, por compartirnos. Gracias por permitirme estar en tu vida. De alguna Ay, de forma hecho, yo también siento... gracias, porque tengo que decirlo, bueno, de hecho yo fui quien propuso el episodio y luego ya hace unas horas estaba así como que, híjole, no sé si realmente voy a poder como que desarrollar el tema, porque ese es un tema como muy importante, y que agradezco el hecho de, no sé, creo que las palabras que me dijiste como que me dieron mucha motivación, que fue como de, no, pues hasta donde tú quieras y si incluso te sientes como muy incómoda, pues lo cambiamos, ¿no? No pasa nada. Entonces, eso también, agradecerte. Te amo, yo te amo con todo mi corazón. Y papá, no sé si vas a ver este episodio o no, pero que todo el mundo sepa que amo a mi papá. Feliz Día del Padre para todos los papás. Algunos quizás se hayan sentido juzgados y se están esforzando mucho, lo están haciendo bien. Aquí la idea es que venimos a hacer lo mejor que podemos en el momento que estamos con las herramientas que tenemos. Pero que si esas herramientas no nos alcanzan, siempre podemos ir por más. Y no lo duden, vayan a terapia. Neta, está chido. ¿Sí o no? Sí, vaya. Cintia, te amo, gente. Yo Los también. amamos porque aquí hay amor por montón. ¡Feliz día, papás!
Feliz día a todos. Hasta Buenos luego. días, Ade, porque vas a ver el episodio bien tempranito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos. No dejen de hacer lo que tengan que hacer, no procrastinen, pero no dejen de suscribirse. Y muchas, muchas gracias. Hasta luego, Cintia, Hasta siempre es un luego. placer. Es un placer amarte y es Igual, un placer igual. compartir contigo. Sí, es igual. Bye.